En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración que ya es dominical. Celebramos el domingo tercero de este tiempo ordinario. Y el Señor nos llama y nos congrega un domingo más para celebrar la Eucaristía, para darle gracias y para abrir nuestro corazón a recibir su palabra y la gracia de su santo sacrificio. Por eso, antes de celebrar este sacramento de unidad y de comunión, en la que vamos a orar por nuestros hermanos Félix, Carmen y Ernesto, pidamos perdón de nuestros pecados y de todo cuanto empaña nuestro gozo y nuestra paz, para celebrar mejor estos sagrados misterios. Tú que eres la luz y la salvación del mundo, Señor, ten piedad. Tú que vienes a salvarnos y a redimirnos de nuestras miserias, Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a la conversión y a la vida nueva, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Y en este domingo, Día del Señor, recitamos con alegría el cántico del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Naftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierras y en sombra de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todo lo mismo y no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloé de que hay discordias entre vosotros. Y os digo esto porque cada cual anda diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas,
yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del reino y curaba toda dolencia del pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierras y en sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaba echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca de su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino, y curando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Palabra del Señor. Buenas tardes a todos y para todos un saludo de paz y bien. Estamos ya entrando poquito a poco en el ritmo del tiempo ordinario. Después de celebrar el bautismo del Señor, tal como lo contaba Mateo y también como nos lo recordaba San Juan, poco a poco entramos en materia, entramos en la rutina, por así decir, de la vida de Jesús. Esa predicación suya por Galilea y por toda la zona de Israel. Una vida que comienza en Cafarnaúm, que empieza en ese pequeño pueblo del lago de Galilea cuando Jesús decide abandonar la seguridad de Nazaret, en el sentido de que era su hogar, era el lugar donde se había criado, y empieza a predicar el reino de Dios. Todo un cambio significativo. Y antes de que Jesús diga ninguna palabra, sus propias acciones ya nos están dejando pues un poquito más claro, yo creo que esto lo sabemos, qué es lo que quiere Jesús para su propia vida. Porque Jesús, pudiendo elegir cualquier sitio de Israel, elige para empezar a predicar Galilea de los gentiles, esa tierra de Zabulón y de Neftalí que hemos escuchado dos veces en la primera lectura y en el Evangelio, es el lugar escogido por Jesús, un lugar que es de frontera, la frontera de Israel, un lugar complicado para los israelitas que vivían en esa zona porque era un lugar judío rodeado de paganos, tanto por el norte con esos otros países que bordeaban Israel, y por el sur pues estaban los samaritanos, que era un pueblo nada querido por los judíos, que eran también en cierto sentido para ellos paganos. Ese es el lugar que elige Jesús. Además, en la época de Jesús era un lugar con mucha presencia extranjera. En Cafarnaúm, lo sabemos por el Evangelio, que está ese oficial romano, es decir, suponemos que habría una guarnición más o menos permanente en ese lugar por donde pasaba una ruta comercial, una de las vías romanas.
También alrededor de Cafarnaúm hay dos grandes ciudades romanas que no aparecen en el Nuevo Testamento, pero que están ahí, que son Chipoli y Séforis, dos ciudades inmensas en comparación con los pueblecitos, los pueblos judíos como Cafarnaúm, como Magdala, como los pueblos que rodean el lago. Ese es el lugar que elige Jesús, esa frontera donde lo judío y lo pagano están muy presentes. Y elige la ciudad, el pueblo de Cafarnaúm. Era pues un poquito la capital de esa zona en la que, como digo, pasaba un camino romano y por lo tanto era un lugar bastante industrial, por así decir. No solo se pescaba, sino que aparte de la pesca había bastante, por lo que han descubierto los especialistas, bastante industria en el sentido de que los pescados, el pez que se pescaba, se ponía en salazón y se exportaba al resto del Imperio Romano, porque los peces del lago de Galilea, según parece, yo he probado solo uno, es un pez bastante exquisito y bastante deseado en aquella época. Es decir, que era un lugar donde había extranjeros, donde había comercio, donde había dinero, donde había publicanos, donde había de todo. Ese es el lugar que elige Jesús para vivir y para que mucha gente empiece a escuchar su mensaje. Un mensaje que lo hemos escuchado. El primer mensaje de Jesús es sencillo y es claro. Conviértete, está cerca de ti el reino de Dios. Dicho de otra manera es, oye, que Dios te ama, puedes acercarte a Él sin miedo. Ese es el primer discurso que hace Jesús en Cafarnaúm. Y un mensaje que decide no hacerlo solo. Lo primero que hace, lo sabemos, es elegir a sus compañeros. Va eligiendo a los apóstoles, va eligiendo a esos discípulos con esa frase tan llena de sentido para nosotros que es sígueme. Y elige un grupo bastante variopinto, porque elige 4 pescadores, elige un publicano, elige personas que saben de dinero, como Mateo, como el propio posiblemente Judas Iscariote, que era el que llevaba la bolsa. Elige un grupo internacional dentro de lo que cabe, porque Pedro y Andrés no eran de Cafarnaúm, sino que eran de Betsaida, que técnicamente era otra provincia romana, por lo tanto otro país. Elige a 2 judíos de Judea, los 2 Judas. Judas es un nombre más de Jerusalén que de Galilea. Es decir, un grupo muy diverso, pero al mismo tiempo muy abierto a la fe y muy abierto a la palabra del Señor. Es decir, los actos de Jesús nos están diciendo que Él quiere la frontera, y quiere la frontera pobre. No es la zona de Cesarea, donde había muchísimo más dinero que en Galilea, sino que Jesús elige esa zona donde lo judío está mezclado o amalgamado con lo pagano, con la pobreza física de la tierra galilea. Ese es el lugar que elige Jesús. Y elige a la gente sencilla, elige a la gente marginable, ¿no? Como Mateo, ese publicano, ese recaudador de impuestos que él llama personalmente. Esas son las personas elegidas por Jesús, y lo hace con un mensaje para todos, y lo hace para que ese mensaje llegue desde la frontera hasta el centro y desde abajo hasta arriba, que no haya nadie que se pueda sentir excluido de esa buena noticia de la cercanía del reino de Dios. Por eso para nosotros este Evangelio para mí sigue siendo importante, porque yo creo que es un mensaje, un Evangelio que nos deja las cosas muy claras. Y lo primero que nos dice, o por lo menos lo primero que me dice a mí, es que no nos podemos hacer los tontos, que ese sígueme de Jesús no es solo para unos pocos, no es solo para esos apóstoles que eligió al principio, sino que ese sígueme también me lo dice a mí, nos lo dice a cada uno de nosotros. Dios nos llama. Desde el mismo día del bautismo, desde que tuvimos nombre para que Dios nos pudiera llamar, estamos dentro del plan de Dios. Formamos parte de esa creación del reino de Dios. Por eso el sígueme no es solo para curas, frailes, monjas, obispos y papas. No, también nosotros como bautizados, como cristianos, somos llamados a vivir una vocación, a vivir dentro del plan de salvación de Dios. Cada uno a su manera, cada uno con lo que es y por lo que es, porque Dios me quiere así, con lo que soy y por lo que soy. Esa es la vocación a la que Dios me llama, que no es abandonar lo nuestro, yo creo que es vivir lo nuestro sabiendo que lo vivimos para el reino de Dios. El que es padre como padre, el que es soltero como soltero, el que es fraile como fraile, el que es banquero como banquero, el que es profesor como profesor. Desde ahí es de donde podemos construir y desde donde tenemos que construir el reino de Dios, desde donde tenemos que llevar
la buena noticia a todos, especialmente a los excluidos, especialmente a los pequeños, especialmente a los que no cuentan, a los que más necesitan la esperanza de la buena noticia del amor de Dios. Esa es nuestra misión. Y no necesitamos irnos necesariamente lejos. Hay una frase de Jostein Gaarder, el autor del Mundo de Sofía, no sé si lo recuerdan, un libro que salió ya hace unos cuantos años. Una frase que dice: no es necesario cruzar el río para ir a buscar agua. No es necesario que nos vayamos muy lejos. En Córdoba, en nuestro barrio, en nuestra parroquia, en nuestra calle, en nuestro edificio, estamos llamados por Dios a llevar la palabra de Dios, a llevar la buena noticia a los que están a nuestro alrededor. Sabemos perfectamente, y es bueno recordárnoslo de vez en cuando, que ser cristiano no es solo venir a misa, es vivir y amar como Jesús nos ama. Y eso es precisamente lo que Dios nos pide que hagamos con nuestros hermanos. Por eso estamos llamados a llevar la buena noticia a nuestra Galilea de los gentiles, a ese lugar donde lo cristiano, o mejor dicho, donde la presencia de Cristo se está debilitando, donde la presencia de Cristo a lo mejor no ha llegado, donde la presencia de Cristo a lo mejor ha sido expulsado. Ahí es donde cada uno de nosotros, con nuestra vocación, con nuestra juventud, con nuestros achaques, con nuestros errores y con nuestros aciertos, es donde estamos llamados a llevar la buena noticia del amor de Dios. Por eso, hermanos, yo os invito y me invito a que escuchemos hoy de nuevo esa palabra: sígueme. Pero no dicha a Pedro, no dicha a Andrés, no dicha a Juan, ni a Santiago, ni a Judas, sino la palabra que Dios me dice a mí: sígueme. Porque cuanto más respondamos a esa llamada, cuanto con más coherencia vivamos esa llamada, más vamos a ser como Cristo, que anuncia la conversión y la presencia de Dios en nuestras vidas. Que así sea. Y hacemos ahora profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora a Dios Padre Todopoderoso nuestras oraciones por las necesidades espirituales y materiales de toda la humanidad. Para que todos los bautizados en Cristo estemos siempre unidos con un mismo pensar y sentir, superando las divisiones y discordias, roguemos al Señor. Para que no falten jóvenes generosos dispuestos a renunciar a todo para seguir a Jesús y consagrarse al anuncio del Evangelio, roguemos al Señor. Para que todos los pueblos reconozcan en Cristo la luz que puede rescatarlos de la oscuridad y de las sombras, del error y de la ignorancia, roguemos al Señor. Para que todos los difuntos alcancen la dicha de gozar de la presencia del Señor en el país de la vida, roguemos al Señor. Para que todos nosotros sepamos dar el paso que pide la conversión y anunciemos a toda la humanidad que está cerca al reino de los cielos, roguemos al Señor. Oh Dios, que has fundado tu Iglesia en la fe de los apóstoles, atiende las plegarias que te dirigimos y haz que nuestra comunidad, iluminada por tu palabra y unida en el vínculo de tu amor, se convierta en un signo de salvación y esperanza para todos los que en las tinieblas anhelan tu luz. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra, de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan vivo, pan de vida, único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Demetrio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Félix, Carmen, Ernesto y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Madre del Buen Pastor, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco y Santa Clara de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y llenos de alegría por sabernos hijos amados de Dios, digamos con confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Con alegría, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en este cáliz, sean para nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Al ver cómo se estresan los humanos, me gustaría saber la razón de sus prisas y de sus interminables preocupaciones, preguntó el petirrojo. A lo que el gorrión respondió: amigo, ¿será que no tienen un padre providente como nosotros, que se ocupe de sus vidas? Deja tus redes y sígueme. Lo que te atrapa y sígueme, y sígueme. Deja tus redes y sígueme. Lo que te atrapa y sígueme, y sígueme. Deja tus redes y sígueme. Lo que te atrapa y sígueme, y sígueme. Deja tus redes y sígueme. Lo que te atrapa y sígueme, y sígueme.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que tú nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Deseando que paséis un feliz domingo. Glorificad a Dios con vuestras vidas. Podéis ir en paz.